moléculas, generalmente proteínas, el que quiera acabar la clase no hay problema, que permiten y regulan reacciones en el organismo. Y no solo en el humano, sino en todos los seres vivos. Las enzimas hacen posible los procesos. Disminuyen la energía necesaria. Entonces yo siempre les digo en los videos que, por ejemplo, si ustedes ocupan ir a un lugar, caminando ocupan cierta cantidad de energía. Si van en bicicleta, esa energía disminuye, y si van en carro, pues todavía más, haciendo más fácil una reacción. ¿Qué es el sustrato? Bueno, ya hay dos partes, sustrato y enzima son las dos partes de estas reacciones que vamos a ver. Y esto de acá, estos son proteínas. Las proteínas, si ustedes las ven en dos dimensiones, se ve únicamente como un colochito, y las diferentes esferas son aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Pero si realmente usted las pudiera ver en 3D, van a ver que ellas se pliegan y forman diferentes, se ven como colochitos, pero realmente son grupos químicos que van exponiendo o escondiendo para acercarse al sustrato. Entonces, de primera entrada, recuerden esto: la configuración de la enzima coincide con el sustrato, es un sistema de llave y cerradura, es específico. Entonces la enzima, la glucosa oxidasa o la exoquinasa, actúa sobre la glucosa y no sobre otros sustratos como lactosa o galactosa, etc. Son específicos. Siguiente. Entonces el sustrato está representado con el color lila o morado, y la enzima en este caso sería el color verde. Vean que en 2D estamos viendo cómo cada una de las prominencias se corresponde en la otra molécula. Entonces al final se da un acercamiento, y a través del sitio activo de la enzima va a haber una interacción que para uno puede ser muy rápida, pueden ser segundos o fracciones de segundo, y esa interacción, después de que pase ese acercamiento, va a generar que el sustrato ya no sea el mismo. Vean que la molécula lila o morado se convierte en dos productos A y B, azul y rojo. Entonces inicialmente teníamos sustrato que puede ser glucosa, enzima que por ejemplo puede ser la exoquinasa, se da el acercamiento. Esta interacción, ¿por qué se quedan pegadas? Digamos, por curiosidad alguien puede decir, ¿y por qué se pegan? Básicamente porque tienen grupos químicos o interacciones de tipo hidrofóbico o hidrofílico, o grupos polares, cargas, lo que ustedes vieron en química, sí llevaron química, ¿verdad? Hay enlaces de hidrógeno, hay puentes disulfuro. Siempre les explico que, por ejemplo, las que se planchan el pelo, los colochitos en el pelo se deben a un enlace que es disulfuro. Se llama disulfuro porque son dos moléculas de azufre. Entonces, ese azufre, este es el enlace disulfuro, y cuando ustedes aplican calor, lo que hacen es romper los enlaces disulfuro. Por eso cuando se planchan el pelo da un olor como azufre. ¿Lo han notado? Es porque las cremas, también esas alisantes, lo que hacen es básicamente romper esos enlaces. Entonces este modelo de acercamiento químico se debe a que coinciden las estructuras de la enzima y el sustrato. ¿Y cómo eso? Eso no es casualidad, eso es evolutivo. Las moléculas de la vida, en este caso proteínas, han evolucionado para actuar sobre ciertos sustratos, y si no existieran las enzimas, probablemente la vida no sería posible. Siguiente. Otro modelo que permite explicar cómo se acomodan los diferentes sustratos con las diferentes enzimas. Es como un Tetris o un Lego. Entonces estructuras complementarias se van a acoplar para producir el cambio del sustrato a los productos. Importante que se lleven esto específico, es igual que como cuando los anticuerpos reconocen un antígeno, esto es específico. Entonces usted no puede hacer que una enzima que reconoce glucosa reconozca otra proteína, otro sustrato, porque no es posible. Esto se da porque existe este modelo complementario. Siguiente. El sitio activo, ¿qué es? Dentro de la enzima hay un punto específico donde se da la interacción y se le da estabilidad, porque de nada sirve que yo me acerque a alguien si la interacción es inestable y se va a soltar la molécula en algún momento, no se van a dar los productos. Entonces el sitio activo es un punto específico de la enzima, es como con una lupa, con un zoom, como con el celular, ampliar esa parte de la enzima donde se da la unión con el sustrato.
Entonces, ya una vez que se da la unión, hay una interacción que puede durar ahí cierto tiempo, dependiendo de la enzima y del sustrato, y se da ya después la disociación, en la cual la enzima queda exactamente como el inicio. La enzima no sufre cambios, pero el sustrato sí, ya no va a ser más glucosa, sino que se va a convertir en producto A, producto B y producto C. Siguiente. El sitio activo, ¿qué es entonces? Es una región específica. ¿Qué es esto? Glicina, valina, todos estos son aminoácidos que conforman las proteínas. Entonces, si yo les digo a ustedes, esta es una proteína, este es un grupo amino, por ejemplo, y este es un grupo carboxilo. Todos estos aminoácidos, si yo le digo a ustedes, deme la estructura primaria de esta proteína, entonces me dice glicina, valina, cistina, usted la va diciendo, y la estructura primaria es simple y sencillamente cuáles son los aminoácidos que componen. No me interesa cómo se enrolla la proteína, simple y sencillamente esta es la estructura primaria. Entonces el sitio activo es la región específica, pequeña, de pocos aminoácidos que interactúan con el sustrato, dentro de toda esa proteína grande que es la enzima. Siguiente. Entonces aquí otro modelo para que ustedes entiendan. Básicamente la enzima es de este color como verde y el sustrato está representado en verde. Entonces vean que, por ejemplo, este es un grupo químico y el sitio activo específico de esta enzima está ubicado aquí, tiene como una región cóncava para que estos enlaces del sustrato se puedan acomodar. Entonces, los aminoácidos de unión están representados con este color verde, que son estos, y el aminoácido catalítico, que es el que produce en sí la reacción que va a partir el sustrato en varias moléculas. Y pues los aminoácidos complementarios lo que hacen es mantener la estructura estable, como mantener los brazos para que no se mueva la estructura y se pierda la comunicación en ese momento, por decirlo así. Entonces, el ambiente favorable para que la reacción se dé, ¿a qué se refiere? Se refiere a pH, que es acidez, a temperatura. Todas las reacciones del cuerpo se van a dar mejor a 37 grados. Por eso una persona que está con hipotermia empieza a perder control de todas sus funciones biológicas y la homeostasis se pierde y la persona fallece. ¿Por qué? Porque ya no puede obtener glucosa de sus tejidos, ya no puede... los latidos del corazón ocupan ciertas reacciones químicas musculares, y si usted está en un ambiente hostil a menos de 0 grados, probablemente estas reacciones, el ambiente ya no es tan favorable, entonces ya no tenemos energía, la persona se queda dormida, la sangre deja de circular y se da el fallecimiento. Siguiente. Ahora, yo les dije estructura primaria es simple y sencillamente cuál es el nombre de los aminoácidos. La terciaria sí se refiere a cómo se pliega. Vea, este es el enlace disulfuro, ese es el símbolo del azufre, y la estructura terciaria es cómo se pliega esa molécula en un espacio de 3 dimensiones. Entonces vean que puede ser helicoidal, como en este caso, y este brazo puede encajar con otra estructura. Hay puentes disulfuro, interacciones no polares. No polares se refiere a moléculas de tipo lipídico o el aceite. Por ejemplo, ustedes han visto aceite y gasolina. El aceite, de carros, cuando se mezcla con el agua se ven 2 fases porque no se combinan bien. Las moléculas que no se llevan bien con el agua se llaman hidrofóbicas. Por el contrario, si sí se llevan bien con el agua, se llaman hidrofílicas. Entonces, estos grupos que expone la proteína le van a permitir acercarse a ciertas moléculas, y en específico a una, si es una enzima, para generar grupos polares. Aquí dice solares, es polares. Se refiere a cargas positivas y negativas, ¿sí? Carbohidratos, vías que más bien tienden a ser lípidos, ¿sí? Porque vea, si ustedes revuelven agua con azúcar, sí se disuelve, ¿verdad? Pero intenten mezclar aceite y agua y vean que no, que quedan 2 fases, son lípidos. Entonces cada bolita verde representa un aminoácido, pero entre cada aminoácido hay diferentes grupos, por ejemplo puentes disulfuro. Por ejemplo, el AN representa interacciones no polares o hidrofóbicas. Esta línea punteada significa puentes de hidrógeno, y estos grupos polares tienen pues carga negativa o positiva.
y les va a permitir acercarse a ciertas moléculas. Entonces la proteína al final es una estructura que se estabiliza debido a diferentes enlaces. Es como, vamos a ver, si usted la tuviera en 2 dimensiones y la tira en el piso, es solo una tira, pero si usted le da el poder de plegarse, de que todos los grupos estos hidrofóbicos, hidrofílicos, disulfuro, ella agarra una forma en particular, se queda con un brazo para acá, un brazo, dependiendo del tipo de grupo químico. Siguiente. Otro ejemplo de que esa estructura terciaria, vean cómo se pliegan. La hemoglobina de la sangre es una proteína que en su interior tiene un grupo M, que lo que produce es que el hierro une oxígeno y así transporta el oxígeno. Entonces, recordemos que la hemoglobina tiene 4 subunidades, entonces son una proteína muy grande. Entonces ella se va plegando de acuerdo a su función biológica. Siguiente. Esto es lo que les decía, cada color indica una subunidad de una proteína. Entonces esto es tan complejo como ustedes quieran. Hay proteínas de pocos, de 20 aminoácidos, a como hay unas de 300, de 500, dependiendo del peso molecular. Siguiente. Entonces, nivel de organización de las proteínas. Si yo solamente digo, estos son los aminoácidos, triptófano, glicina, valina, los que sean, estoy diciendo estructura primaria. Si ya yo veo cómo están plegadas en hélices, ya estoy diciendo que es una estructura secundaria, una organización un poquito mejor. Y ya la terciaria y cuaternaria se refiere a enlaces que ya pliegan la proteína para que cumpla su función. Y la cuarta, esta cuaternaria, se refiere cuando hay diferentes subunidades, como en el caso de la hemoglobina. Por ejemplo, hay enfermedades como la drepanocitosis, en la cual la hemoglobina no tiene una codificación correcta de esta proteína, porque ¿de dónde procede esta proteína? Del ADN. El ADN codifica para diferentes proteínas y hay gente que tiene defectos genéticos y la hemoglobina resulta que no es la correcta. Por ejemplo, produce hemoglobina de tipo S y es una drepanocitosis. Entonces resulta que el glóbulo rojo, en lugar de ser redondo, es alargado y esto produce anemias, produce hemólisis, etc. Siguiente. Esto era lo que les decía la energía. Entonces, a mayor altura, mayor energía se ocupa. Si yo no tengo enzima, vean que la gráfica azul se eleva más que la gráfica roja. La gráfica roja básicamente tiene acá hay un delta de energía que es porque la enzima me ayudó a que se dé el proceso. Entonces, que no se da el proceso, podría ser que sí se dé sin enzima, pero vean que ocupa más energía. Digamos, qué sé yo, llegar a la pulpería ocupa más energía si usted va caminando que si va en carro. Entonces eso es un ejemplo de qué hace el cuerpo para facilitar los procesos. Y porque toda esta energía no es gratis, digamos, nosotros la obtenemos de los alimentos, los animales la obtienen de los alimentos, y este ahorro que puede parecerle a usted mínimo, esas reacciones son constantes y se dan por muchos números de veces, por cada célula ahí encima trabajando. Entonces al final este delta, que es un delta, una diferencia, usted lo multiplica por miles o millones de células y resulta que sí, es la diferencia entre que usted sobreviva o no en diferente ambiente. ¿Qué sé yo? Si un proceso no es suficientemente eficiente en una especie animal o vegetal, podría ser que este delta, si es muy grande, implique una extinción de alguna especie que, qué sé yo, comía una planta que le daba energía y la planta desapareció porque estaba otro animal compitiendo por esa planta y al final se quedó sin la planta. La planta B le da energía, pero no le da tanta energía o le da menos energía y al final el animalito se extinguió porque no tenía la energía, murió porque su proceso biológico de alimentación no se da de manera correcta. Siguiente. Este es otro gráfico igual, esto es lo que les decía del delta. Hay una energía, digamos la energía, aquí es cuando se da la interacción entre las moléculas, luego hay un treponazo o un subonazo de energía y luego baja completamente y ya tenemos los productos liberados al medio. Siguiente. Ok, esto no es mágico, entonces dependemos de cuánta cantidad de enzima y de sustrato tenemos. Entonces, hay un nivel de enzima en la cual ya no hay sustrato para actuar y termina
la actividad, digamos, ya no tengo mayor ganancia de tener más, en ese caso, ya tengo mucho sustrato y la enzima ya se me saturó. Entonces, por más sustrato que usted agregue, ya no va a haber más formación de productos. Entonces, concentración de sustrato va a aumentar, pero también depende del nivel de la enzima. A ver, ¿qué es lo limitante ahí? La cantidad de enzima. No es ilimitada. El sustrato en general, la glucosa es más abundante en general que las proteínas. Entonces, cuando se da un proceso de saturación de la enzima, ya todas las enzimas, es como estar en un bus y que usted entre y estén todos los asientos llenos. Ya no importa si entra mucha gente, ya no se van a poder sentar. Bueno, en la enzima pasa igual. Hay espacios también, no es ilimitado. La enzima no actúa sobre tantas moléculas de sustrato como quiera, no, actúa sobre una, se suelta, actúa sobre otra, pero si ya llegamos a un nivel de enzima que no es suficiente para la cantidad de sustrato, hay mucho sustrato, llegamos a una situación donde ya llegamos hasta ahí y ya no va a seguir subiendo la actividad enzimática. Siguiente. Ejemplos de enzimas. Bueno, los nombres son un poco complicados, pero hay oxidorreductasas. ¿Qué hacen? Transfieren electrones. Transferasas transfieren grupos, o sea, quitan ciertas moléculas y las pegan a otro lado. Hidrolasas, como su nombre lo dice, hidrolizan y parten moléculas. Liasas, más bien, lo que hacen es romper el sustrato para generar un tipo de enlace que se llama doble. Isomerasas cambian la configuración de ciertas moléculas. Las moléculas pueden tener cierta configuración. Las ligasas, estas son liasas y estas son ligasas. Entonces forman enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Entonces, ¿para qué todo esto? Para mantener los procesos biológicos que nos permiten estar vivos. Para parpadear se ocupa energía, para respirar se ocupa energía. Entonces, todas estas enzimas facilitan que todos los procesos se den. Si no existieran, bueno, probablemente no estaríamos aquí. Siguiente. La espectrofotometría, que es lo que vamos a ver hoy en el laboratorio, es una rama de la ciencia que lo que hacemos es relacionar la absorción de luz con un analito, en este caso de hoy glucosa. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de Beer. Definimos la longitud de onda, va a haber un espectrofotómetro ahí que vamos a usar y dependiendo de la coloración que tomen sus tubos, por ejemplo, si usted tiene un tubo y usted tiene un tubo, pero el suyo está muy rosado y el suyo está clarito, probablemente la concentración de glucosa en su suero sea mayor. ¿Está bien? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque la luz se comporta tanto como partícula como onda. Siguiente. Entonces, ¿qué es longitud de onda? Nada más para que lo sepan, la longitud entre las dos crestas. La longitud de onda es cómo se comporta la luz como una onda. Bueno, así, tiene cierta amplitud y la distancia entre, representada con esta letra lambda, es cuántos nanómetros mide la onda en sí. Siguiente. Si pasamos una luz, ese experimento ustedes lo saben, por un prisma se descompone en los diferentes colores. Entonces la glucosa, qué sé yo, absorbe a una cierta longitud de onda y va a generar una coloración rosada. Siguiente. Esto se expresa en nanómetros y lo que vemos es solo una parte del espectro. Vean que esta es la luz visible, pero también existen microondas que no son visibles, pero que nos calientan alimentos. Y también existen ondas de radio que tienen mucha mayor longitud de onda en nanómetros y que nos permiten comunicación. Siguiente. Parte del espectrofotómetro que vamos a usar hoy. Hay una lámpara, un lente, el monocromador. ¿Cuál es su función? Restringir la longitud de onda a un mínimo, a un espacio que es lo que nos interesa. En el caso hoy de la glucosa, generalmente es como a 500, 540, por ahí. Celdas de muestra, es donde está la muestra en el reactivo, y luego hay un detector para ver la señal. Siguiente. La ley de Beer, ¿qué es lo que dice? Que la absorbancia es igual a un coeficiente de extinción que depende de cada compuesto por la concentración del compuesto y por el grosor de la disolución. Entonces, ¿qué hacemos? La absorbancia la medimos en el equipo. Este coeficiente ya es de cada sustancia y es constante para cada sustancia. Entonces despejamos la letra C, que es la concentración, y pasamos a dividir la L y la E, que es el coeficiente de extinción molar. Siguiente. Limitaciones de la ley de Beer. Nada es perfecto.
en la naturaleza y hay muchas interferencias. Entonces, ¿cuál es el problema cuando hacemos espectrofotometría? Bueno, que nuestra muestra no solo tiene glucosa, nuestra muestra tiene ácido úrico, nuestra muestra tiene colesterol, triglicéridos. Entonces, aunque busquemos solo glucosa, hay una posibilidad de que interfieran, de que absorban cierta cantidad de luz. Para eso se usa la rejilla, para que sea específicamente en un rango muy estrecho. Si hay analitos en muy altas concentraciones, ¿qué pasa? Que la ley de que la proporcionalidad se mantiene no es exactamente correcta, perdón. Si yo tengo una curva y esta es absorbancia y esta es concentración, a mayor absorbancia, mayor concentración, pero hay un punto en donde esta linealidad se rompe y se forma un comportamiento tipo que no es directamente proporcional. Esta concentración depende del analito. Por ejemplo, en glucosa, el kit que vamos a usar hoy, no sé, puede decir 500 miligramos por decilitro. Entonces, es como que le diga la curva, le va a decir, no, usted llega hasta aquí, si ya está en más de 500, tiene que diluir. Y ahí venimos a uno de los temas que vimos en clases anteriores. No sé si pudieron hacer las diluciones. Básicamente, si a ustedes les da más de 500 hoy, que esperemos que no, para que ninguno de ustedes sea diabético, lo que tienen que hacer es agarrar una parte de suero con otra parte de diluente. Entonces vean que si hay una dilución 1 en 2, ustedes lo que hacen es que restan 2 menos 1 y les va a dar 1. Entonces ustedes ocupan una parte de muestra. ¿Cuánto es esa parte de muestra? Bueno, ustedes lo deciden. Por ejemplo, si sangraron bastante y tienen bastante volumen, 50 microlitros de suero con 50 microlitros de diluente, que puede ser agua o solución salina, ya nos va a dar una solución 1 en 2. Entonces ya no nos va a dar 500, sino que nos va a dar, no sé, 230, por ejemplo. Y esto lo multiplican por el factor de dilución y al final ustedes tienen 460 miligramos por decilitro. Esto es solo un ejemplo, pero eso es lo que hacemos cuando las concentraciones de analitos son muy altas, como dice acá. No nos sirve la regla que nos permite determinar con cierta absorbancia la concentración, ya no funciona a este nivel. Y eso pasa con todos los analitos. Todas las curvas llegan hasta un máximo donde ya no cumplen con la ley de Beer. Y por eso es que se diluye. ¿Qué otro interferente? Bueno, si tenemos un espectrofotómetro de mala calidad, la rejilla nos va a producir luz no monocromática, nos va a producir luz de diferentes longitudes de onda, entonces tenemos problemas también. Celdas en mal estado. Antes las celdas usted las manipulaba y si la tocaba con los dedos sucios, esas manchas interferían. Ahora ya ustedes no tocan las celdas, pero era un problema que teníamos anteriormente. Y complejos químicos que compiten por la luz. Bueno, siempre hay competencia por la luz, entonces podría haber, qué sé yo, hay gente que toma vitamina C todos los días para evitar los resfriados. Podría ser que para cierto método la vitamina C genere una interferencia o algún medicamento que tome le afecte a la hora de la lectura. Siguiente. Entonces vean el concepto de linealidad. Es un comportamiento constante de la curva de absorbancia versus concentración. A mí me sirve una línea de esta manera, que vaya subiendo proporcionalmente a conforme sube la concentración está en el eje de las X y la absorbancia en el eje de las Y. ¿Qué pasa con estas curvas? Así como que tienen problemas sobre todo a los puntos extremos, niveles bajos y niveles altos. Y aquí hay una curva, por ejemplo, digamos que esta es la correcta, hay una curva que tiende a ir hacia arriba. Esta también nos va a determinar algún problema, algún interferente, efecto matriz. Efecto matriz es cuando la muestra de un control, la matriz del control no es similar a la matriz de la cual procede. Ejemplo, para decirlo en palabras fáciles, si yo busco un analito en orina y el control no está hecho en orina, sino que está hecho en suero, hay una diferencia de matriz, no es lo mismo ni el pH ni nada, entonces hay un efecto matriz, la curva se desvía. Entonces siempre busquen trabajar con curvas así. ¿Cómo se trabaja con curvas correctas? Bueno, usando reactivos de buena calidad, siguiendo los procedimientos en el laboratorio, etcétera. Siguiente, creo que es la última. Ya casi. Entonces vean lo que les decía. Las curvas que son constantes nos van a permitir extrapolar
pero hay curvas como esta que llega a un punto que es una meseta, ya no sigue subiendo, entonces ahí tenemos un problemita, probablemente hay que diluir. Siguiente. ¿Qué es linealidad? Entonces ya en resumen y para ir terminando, los fabricantes corren curvas de absorbancia versus concentración y nosotros al calibrar vamos a correlacionar con dicha curva. Entonces, para el laboratorio y para que hagan un informe que se les va a pedir, ocupo que recuerden esto. Y ya los que llevaron equipos conmigo ya saben lo que es el factor. El factor es igual a concentración de patrón entre absorbancia del patrón. Entonces, qué sé yo, ejemplo, si ustedes tienen una concentración de patrón de 100 y una absorbancia de 0.5 y ustedes dividen esto, les va a dar el factor y entonces las absorbancias de ustedes la multiplican por el factor y nos va a dar la concentración de la muestra de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes, me imagino que ninguno está en ayunas. Entonces la glicemia de hoy se llama glicemia al azar y aunque se hayan comido una torta chilena, lo que quieran, no debería estar en más de 200, debería estar menor a 200. Entonces nada más para que sepan que el factor es concentración del patrón entre absorbancia del patrón. Importante, el inserto nos va a decir hasta qué concentración es lineal el método. Entonces recuerden, pregunta de examen y de quizzes, si la concentración supera el límite hasta el cual es lineal la prueba, hay que diluir para que nos dé un valor correcto. Siguiente, esta es otra curva, aquí está toda la matemática, hay un intercepto y básicamente en química también se usan mucho estas curvas de absorbancia versus concentración. Este es el fundamento mediante el cual hacemos determinaciones en el laboratorio clínico mediante métodos espectrofotométricos. Entonces recuerden siempre en el eje de las X poner la concentración y en el Y la absorbancia. Bien. Por último, entre mejor sea el kit, más caro el material es certificado y trazable con una incertidumbre asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy vamos a hacer glucosa y va a venir un frasco de control o de patrón, también le dicen, que eso fue que lo compararon con una sustancia a nivel mundial y entre más caro el kit, más pura la sustancia y mejor nuestro resultado. Entonces casi siempre vamos a ver que nos toca hoy el patrón o control que viene dentro del kit es de 100 miligramos por decilitro. Ahora, si yo quiero hacer una curva, puedo hacer diluciones de ese patrón, lo divido entre 2, luego eso da 50, lo divido otra vez entre 2 y ya me da 25 y tiro una curva. Entonces, hoy no vamos a hacer propiamente la curva de calibración, pero sí vamos a sacar un factor que es el que les va a permitir saber cómo está su glucosa hoy. Siguiente. Si ustedes trajeran papel, eso lo podemos hacer con el segundo laboratorio, tal vez, que traigan papel para graficar y ponemos la concentración y ponemos las absorbancias y ustedes tiran los puntos. Entonces ustedes saben que una absorbancia del punto 1 probablemente se refiere a una concentración, qué sé yo, menor a 20, puede ser 17, 16, no sé, punto 2. Con el factor podemos estimar exactamente cuál es la concentración de una determinada absorbancia. Siguiente. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar un solo patrón. No quiere decir que siempre vayan a usar uno. Hay curvas de calibración que tienen diferentes concentraciones. En colesterol generalmente el patrón se usa como de 200 y tiene una absorbancia, eso es un ejemplo. También lo pueden ver, ¿saben cómo? Hay gente que lo ve diferente y está bien. Lo pueden ver como una regla de 3. Entonces vean, concentración del patrón entre absorbancia del patrón es igual a concentración de muestra entre absorbancia de muestra. Para los que les gusta verlo como regla de 3, yo lo que ocupo despejar es esta parte. Entonces recuerden que matemática, concentración de patrón por absorbancia de muestra dividido entre
absorbancia del patrón es igual a concentración de muestra. ¿Por qué? Porque extremos por extremos es igual, ¿verdad? ¿Mantiene? Y vean qué casualidad. Concentración del patrón, absorbancia del patrón es el factor. Al final es lo mismo. Multiplicar el factor por la absorbancia de la muestra me dará la concentración de muestra. Son dos maneras de llegarle. Ustedes pueden calcular el factor o pueden hacer una regla de 3, al que le quede más fácil hacer una regla de 3 dice, bueno, concentración de patrón es absorbancia de patrón como concentración de muestras absorbente. Es una regla de 3, realmente lo que hacemos. Si alguien tiene dudas, porfa, levante la mano. ¿Todo claro? Siguiente. Entonces vean el cálculo, extremos por extremos y medios por medios, y al final despejamos la concentración, que es en este caso 222. Si usamos varias concentraciones, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos todas las concentraciones de patrones y la dividimos entre las absorbancias. Ejemplo, profe, es que tengo un frasco de concentración de patrón de 100 y tengo otro frasco de concentración de patrón 2 de 50 y tengo otro frasco de concentración de patrón de 25, y las absorbancias, esta me dio 0.8, esta me dio 0.4 y esta me dio 0.2. ¿Cómo saco el factor de esto? Bueno, pues sumo 100 más 50 más 25 es igual 170, dividido entre 0.8 más 0.4, 1.2 más 0.2, 1.4. Entonces, este factor es dividir 175 entre 1.4. Ahora, si solo tenemos un frasco como el día de hoy, 100 entre 0.8, en teoría deberían dar similares los. Claro, entre más frascos use, más exacto, porque estoy usando un método más robusto, con más concentraciones. Pero si usted divide esto y divide esto, debería darle un factor similar. Depende del método. Yo conozco pruebas que usan 10 calibradores, conozco pruebas que usan solo uno. Depende del método. Si el método es muy estable, pues con un patrón sale todo bien. Esta es la parte matemática. Y ustedes van a hacer un reporte con su valor de glucosa de hoy. Siguiente. Entonces repito, factor es igual a la concentración del patrón entre absorbancia del patrón. Si son varios, pues sumamos todas las concentraciones, y si son varias absorbancias, sumamos las absorbancias, y el factor es la sumatoria de las concentraciones dividido entre la sumatoria de las absorbancias, y ese factor mágico es el que vamos a usar para multiplicar su muestra, y ustedes van a decir cuál es la concentración. Siguiente. Ya, ¿verdad? Ahora, una cosita nada más. Hay un tubito. Ok, yo les dije, póngale su nombre al tubo de la muestra de ustedes. Entonces va a haber un segundo tubo, que es el que yo voy a hacer, que es el patrón. Generalmente, vamos a ver qué método nos toca, se agrega 1 mililitro de reactivo. ¿De qué es el reactivo? Enzimático. Es una enzima la que vamos a agregar a sus muestras. Una enzima que convierte la glucosa en un producto coloreado. Y entre más rojo esté el tubo con su muestra y su reactivo, más azúcar van a tener. O sea, y a veces pasa que alguien pipetea mal generalmente y está el tubo rojo. Ese quiere decir que tiene mucha glucosa. O si lo pipeteó bien, que es diabético el paciente. 1 mililitro de reactivo, ya les voy a enseñar cómo pipetearlo. Y hay un tercer tubo que se llama el blanco de reactivo. ¿Qué lleva ese tubo? Bueno, vean, todos llevan 1 mililitro de reactivo, todos. Este, si no me equivoco el método, ahora lo vamos a ver, lleva también 10 microlitros del suero de ustedes. ¿Qué es el suero? Que yo puse a centrifugar las muestras. El suero es el remanente o el sobrenadante de centrifugar la muestra. Ya se consumieron las proteínas de la coagulación y las plaquetas se activaron. El patrón, ¿qué agrego? Bueno, en lugar de suero agrego 10 microlitros del vialcito que viene dentro del kit, que es de diferente concentración, generalmente, como les digo, es de 100. Entonces agrego 10 del patrón, y el blanco de reactivo es simple y sencillamente agregar el reactivo, y se le puede agregar agua, por ejemplo, algo que no me vaya a generar color. ¿Para qué lo hago? Resulta que el reactivo, cuando se degrada, se pone coloreado sin necesidad de que haya glucosa. Entonces, si esta lectura es muy alta, ya yo estoy atento de que hay algún problema.
Entonces, el primer laboratorio es este, el de hoy, de fundamentos de química, y lo que van a hacer es en su tubo, van a pipetear 1 mililitro de reactivo enzimático y le van a agregar 10 microlitros de muestra. Entonces, eso lo vamos a incubar. Creo que son, ahora mando el inserto, depende del kit, pero generalmente son 10 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos a 37 grados. Y yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿por qué creen que es menor el tiempo a 37 grados? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Y qué les dije yo? Que el medio favorable hace que la energía disminuya, la temperatura de 37 grados es la que usa el cuerpo, y un pH neutro similar al de la sangre va a ayudar a que la enzima se acerque al sustrato, lo abrace y lo parte y lo convierta en los productos. Si es ambiente, ¿se da? Sí se da, pero le va a tomar más tiempo y probablemente un poquito más de energía. Igual con el pH, ojo lo que les dije con la concentración de enzima, ella trabaja sobre el sustrato, pero ya cuando se saturó la cantidad de enzima ya no da ventaja, ya no se va a seguir dando la reacción porque se saturó la enzima. La enzima es un buen trabajador en el sentido de que se une al sustrato, lo convierte y se pega a otro sustrato y así va, pero tiene cierto ritmo. Es como usted empacando hamburguesas, digamos, usted tiene cierto ritmo que ya no puede. Yo le puedo poner 1000 papeles y 1000 hamburguesas, pero usted solo puede hacer 2 por minuto. No importa si le pongo 1.000.000 de hamburguesas y 1.000.000 de... Eso no le va a hacer a usted que vaya más rápido, usted va a su ritmo, así es la enzima. Y eso se llama la saturación de la enzima. Entonces, no sé si quieren un receso y ya después hacemos el laboratorio para irnos como antes de las 8. Sí. ¿En el patrón entonces los 10 microlitros que quedan? En el patrón van a ver que el kit que vamos a usar hoy viene con un vialcito que va a decir algo así: glucosa 100 miligramos por decilitro. Esto está certificado a través de un patrón primario que probablemente esté en Europa y tiene un nombre y es carísimo, pero se hizo un patrón secundario que es el que nos llega aquí, que es más baratico y que podemos usar como una guía. Profe, Ajá. ¿ese sería como el calibrador estándar o no? Ese es el calibrador estándar. Y el blanco, digamos, es como el control positivo, control negativo, como el blanco. Sí. Entonces, ¿cómo sirve el patrón? Vamos a tirar una curva hoy sin que ustedes se den cuenta. Absorbancia, concentración, con un solo punto. La concentración va a ser 100 y la absorbancia no sé, depende del kit, 0.7. Los que den arriba de esto, y mientras sea lineal el kit, yo voy a hacer una regla de 3 con el patrón, y si, qué sé yo, a Ricardo le dio aquí, yo digo, bueno, el patrón tenía 0.7, a Ricardo le dio 0.9, probablemente yo voy a dar el número exacto a Ricardo está en 125, y los que den abajo, me baso en esta guía, y hago una regla de 3, y otra persona me da una absorbancia de 0.5, yo voy a decir, bueno, está en 80, de acuerdo a esta guía que ya yo estoy usando el día de hoy. ¿Más dudas? ¿Consultas? Bueno, me quedó la misma duda. Pero usted nos dijo que entonces eran 10 microlitros de suero en el tubo de muestra, pero el de patrón dijo que vale 10 microlitros. De patrón. De patrón. Ajá, no, de suero ya no, solo en un tubo usamos suero. Ajá. Eso era. Sí, ok, el suero solo se usa en un tubo, el patrón solo se usa en tubo y el blanco reactivo. ¿Por qué solo les dije que le pusieran nombre al tubo? Porque ustedes van a hacer solo el de ustedes. Yo voy a hacer el patrón, yo lo voy a pipetear y todos nos vamos a basar en el patrón que yo voy a hacer, y el blanco yo lo hago solo una vez y el equipo se lo resta a todas las absorbancias de ustedes automáticamente. ¿Dudas? Lo de las conversiones, que alguien me dijo, porfa, explique las conversiones, vean. En el laboratorio vamos a usar mucho miligramos, mililitros, entonces hay que aprenderse, no hay otra manera. La escalerita esta, hectogramos, decagramos, gramos, decigramos, centigramos y miligramos. Entonces vean, si bajamos, multiplicamos por 10, si subimos, dividimos entre 10. Entonces vean, lo que yo les decía en la clase,
pase decagramos, qué sé yo, pase un decagramo a centigramos. Entonces usted ocupa cancelar este decagramo, entonces usted ocupa ponerlo matemáticamente, lo que está arriba y abajo se cancela. Entonces usted pone uno aquí, un decagramo, y usted dice, un decagramo, ¿cuántas graditas tengo que bajar? 1, 2. Entonces cada gradita son 10 y este es un decigramo. Entonces nada más cancela y multiplica 1 por 100 y le va a quedar que un decagramo son 100 decigramos. Ahora, lo que yo les decía, hay gente como que ve las cosas desde otro punto de vista. Entonces, digamos que alguien dice, no, yo no quiero poner el 1 ahí, quiero poner el 1 aquí, profe. Está bien, póngalo donde quiera, está aquí y sube 2. Entonces, si sube 2, entonces pongamos el 1 aquí, la coma está aquí, 1, 2. Entonces, un decigramo es 0.01 decagramos. Al final, usted divide 1 entre 0.01 y le va a dar igual 100. Entonces, no importa cómo usted lo vea, usted coloque un 1. Mi recomendación, colóquelo siempre en la unidad más grande, como para no ver, esto se ve más raro que un 100. Entonces, para hacer la conversión, usted nada más cancela lo que hay arriba. Ahora, hay otras que son más complicadas, que ocupa cambiar no solo el numerador, sino también el denominador. Entonces, ahí es donde se va poniendo feo el asunto. Pasemos 10 miligramos por litro, pasémoslo a gramos por decilitro. Entonces, ok, 10 miligramos por litro. Entonces, ¿qué ocupamos? Pasar de miligramos a gramos. ¿Quién es más grande? Bueno, ¿qué ocupo poner aquí abajo para que se cancele? Miligramos con miligramos. ¿Qué es más grande? ¿Gramo o miligramo? Gramo, ¿verdad? Pues está más arriba. ¿Cuánto? 1, 2, 3. Entonces ponemos 1 gramo, son 1000 miligramos. Cancelamos y ya tenemos los gramos arriba. Ahora tenemos que pasar de litros a decilitros. Y aquí no hay misterio. Kilogramo, kilolitro, lo mismo. Hectogramo, hectolitro, decalitro, aquí litro. Bueno, entonces, ocupo que la L me quede arriba. ¿Qué es más grande, litro o decilitro? Pues litro. Entonces pongo 1 acá y estoy acá. Y voy a pasar a decilitro, pues es una gradita, 10 decilitros. Y entonces cancelo los litros con los litros y ya me queda en gramos por decilitro. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar 10, perdón. ¿Alguien quiere prender la luz? Sí, ahora ya. Multiplicamos 10 por 1 por 1, o sea que da igual. Nada más hay que dividir 10 entre 10.000 y ya nos va a dar el cambio de unidades. Y eso es mi recomendación. Siempre pongan el 1 en la unidad más grande y van cancelando. Nada más van jugando con las unidades y al final se van a cancelar los litros con los litros y me queda ya en gramos por decilitro. Eso es. Si gusta tomamos un receso unos 15 minutos y vamos al laboratorio.